Contigo allá en el Centro de Justicia, Nicolás Jaramillo. ¿Qué tal, Chantal? Alfonso, muy buenas tardes. Así es, porque estamos a la espera de que termine la formalización en contra de Jorge Ugalde. Hasta el momento, uno de los imputados con respecto a este caso, que en un principio partió como un doble parricidio y posterior suicidio, y que ha dado un vuelco completamente a la investigación, porque ahora se está investigando un triple homicidio calificado con respecto a los hechos ocurridos el pasado 18 de octubre allí en la comuna de La Reina. Hasta el momento lo que hemos sabido es que la formalización en este caso no tuvo ingreso a la prensa. Eso comenzó cerca de 10 para las 1 de la tarde y precisamente hasta el momento ha hablado el Ministerio Público, el abogado querellante, y en estos momentos se encuentra exponiendo el abogado defensor con respecto a lo que está sucediendo al interior de esta formalización. ¿Qué cargos se le están imputando? Como yo les mencionaba, en estos momentos es formalizado por triple homicidio calificado, alevosía y premeditación conocida. En este caso ya le mencionaba que es uno de los imputados, porque en la investigación aparece otra persona como imputada, que sería Trinidad Cruz Coque, quien es la hermana en este caso de una de las víctimas fatales y esposa de Jorge Ugalde, este hombre de 59 años, psicólogo, que en este caso los hechos ocurrieron el 19 de octubre. Como yo les mencionaba, es una investigación que ha dado un vuelco sumamente importante con respecto a los hechos que han ocurrido, porque recordemos que esto pasó el sábado 18 de octubre, cuando precisamente desde Carabineros se reciben el llamado al 133. En este caso Jorge Ugalde llama porque posteriormente de haber paseado su perro por la comuna, llega en este caso al inmueble, al domicilio, y se da cuenta que en este caso está su cuñado y los dos hijos de su cuñado fallecidos en el lugar. No sé si ustedes recuerdan esta noticia que partió con un doble parricidio y posterior suicidio, que en este caso conmovió, y uno pensaba, ¿qué se le pasa por la mente en este caso a una persona en hacer este tipo de situaciones o un hecho macabro? Sí, Nico, la verdad es que cómo no recordarlo, fue un fin de semana. Solo el titular hacía que uno empezara a preguntarse cómo es que, porque esa era la primera noticia, el papá puede estar vinculado al asesinato de sus hijos. Esa era la primera noticia. Pero ahí en adelante y subterráneamente comenzaron a haber un montón de dudas. De hecho, los cercanos a Eduardo Cruz Coque, a quien ahora sabemos está asesinado junto a sus dos hijos, comenzaron a levantar la voz y subterráneamente comenzaron a haber dudas. Y de ahí para adelante, lo que se fue sucediendo subterráneamente, pero ayer ya de manera pública, y la detención de la persona que está apareciendo en pantalla, de las imágenes de las cámaras de seguridad de La Reina, es que comenzó a destrabar una verdadera bestialidad, porque ya, asesinato de una persona y sus dos hijos, ya eso es brutal. Pero que le digamos que es el tío y que además que todo lo montó. Exacto. Es impactante. Porque ya lo contábamos, Nico, Alfonso, cuando nos enterábamos de este anuncio que hacía la policía luego de detener a quien vemos en pantalla, un psicólogo, además ¿cierto? Sí. Es que él fue quien alertó a Carabineros, quien llama a la central para decir que al llegar a su casa se encuentra con tres cuerpos, tres personas fallecidas. Indican dónde están, de qué manera los encuentra, y finalmente con el paso de los días, prácticamente 2 semanas, un poquitito más, nos enteramos de esta información, y con el paso de las horas hemos ido conociendo nuevos antecedentes que dan cuenta de la preparación que este hombre habría organizado, orquestado, ¿cierto?, para cometer este triple homicidio y para, de alguna manera, también intentar que se viera como que aquí hubo un robo, cosa que hemos ido descartando en la medida que avanzan las horas. Nico, yo no sé si tienes retorno de video, pero te cuento que estamos dando cuenta de las imágenes de las cámaras de seguridad de la comuna de La Reina. Lo que se ve ahí es precisamente a Jorge, a una persona que va caminando con su perro. Hasta ahí no llama la atención. Lo que pasa es que lleva en sus manos primero una bolsa. En esas bolsas estarían las pruebas que le inculpan. Hay una imagen primera y una segunda después. Ya no está la bolsa. Y todo indica que él fue a tirarlo a un canal de regadío, esas pruebas que lo inculpaban. Sobre eso, Nico, ¿algún antecedente que haya ido trascendiendo, algo que haya dicho la Fiscalía, algo que haya indicado la Policía de Investigación respecto a todo lo que ha ido trascendiendo en los últimos minutos? Mira, sí, para que vayamos desglosando cómo ha sido la situación y cómo se empezaron a esclarecer en este caso los hechos de ese día. Precisamente las imágenes que tenemos de apoyo, las de imágenes donde se ve en este caso a Jorge, en este caso caminando por la comuna de La Reina, precisamente en su mano izquierda lleva una bolsa café.
y aparentemente, según las diligencias y lo que ha entregado la Policía de Investigaciones y el punto de prensa que se entregó el día de ayer, es que al interior irían sustancias que en este caso se le suministraron a los jóvenes de 17 años que les dejó en un estado de letargo, y también aparentemente el arma homicida más una máscara. Y como ustedes bien mencionaban, en un principio se estaba investigando un parricidio con posterior suicidio. ¿Y qué es lo que pasa? Es que en este caso Jorge llama al 133 porque sale con su perro a dar una vuelta, después él llega y se da cuenta que están estos 3 cuerpos al interior del inmueble, del terreno, y ojo, que el terreno tiene 3 casas. Una de ellas es perteneciente a la familia de Jorge con su esposa Trinidad, quien es hermana de Eduardo. La otra casa es de Eduardo junto a sus hijos, y la tercera era del padre de estos dos, en este caso hermanos. Y precisamente cuando llega a este domicilio, ve los cuerpos, llama a carabineros, llega a la seguridad municipal, llega a los carabineros, ingresan hasta el domicilio, no ingresan a la escena del crimen, llaman en este caso a la Policía de Investigaciones, al Ministerio Público, y es en ese contexto cuando llegan que dicen, ya, aquí hay 2 posibles, en este caso hay 2 posibles investigaciones o hipótesis. Una de ellas es que se investiga el robo, pero finalmente cuando empiezan a dar las pericias se dan cuenta que todo está en su lugar. Y la otra en este caso sería el parricidio que se está investigando. Pero ojo, que hasta la fecha no se ha encontrado el arma homicida y tampoco se encontró en el terreno. Entonces se empieza a descartar de cierta forma esta hipótesis y toma más relevancia o más importancia en este caso la de, en este caso, un triple homicidio, y tendría que ser una persona cercana a la familia. Y bien lo señalábamos, una de las casas pertenece en este caso a Jorge. Y hasta la fecha, como también mencionábamos y también subimos hace unos momentos, precisamente el día 27 de octubre en el canal de San Carlos se cortó el suministro de agua, se secó precisamente para encontrar esta bolsa, y que hasta el momento no hay rastro alguno de estas pistas que estarían al interior de esta bolsa. Sí, a ver, de alguna manera esto es un puzzle policial. La primera pieza es lo que encontraron adentro los investigadores. De ahí comienzan una serie de intervenciones, de pericias, algunas de restos de sangre, de ADN que quedaron ahí en la casa de Eduardo Cruzcoque y en el asesinato de sus hijos, y de ahí comienza a ponerse otra pieza, que son las pruebas que de alguna otra manera ha estado entregando hasta ahora la Fiscalía, porque esto sigue. Nico, vamos a hacer lo siguiente, tú nos cuentas, hay una última información, me están diciendo por interno, Nico, dale. Sí, acaba de caer información con respecto a lo que la defensa está pidiendo con las medidas cautelares, en este caso para Jorge Ugalde. Y dice que en este caso está pidiendo arresto domiciliario total, pensando que en un principio la Fiscalía pidió la prisión preventiva. Así que ¿qué es lo que se ha señalado hasta el momento? Es que señala que no se ha planteado en la Fiscalía o no se ajusta a los hechos. El imputado no tiene antecedentes penales. Esas serían las excusas o los argumentos que está entregando el abogado defensor para pedir la medida cautelar de arresto domiciliario total, en este caso para Jorge Ugalde, uno de los imputados en este terrible y macabro homicidio que ocurrió allí en la comuna de La Reina. Y hasta ahora digo, único formalizado, entendemos que 1 hora, un poquitito más debiera extenderse esa audiencia, y vamos a tener entonces la certeza de la cautelar. Nico, y retomamos el contacto contigo porque queremos ir ahora hasta la comuna de La Reina, en donde ocurre este horrible triple homicidio. Cristian de Medici está allá, nos va a contar del entorno, del sector, de esta familia que compartía un terreno que se ha presumido podría haber sido una de las motivaciones para este crimen, ¿no? Cristian, ¿cómo estás? Hola Chan, hola Alfonso, hola. Muy buenas tardes. Sí, ha sido una mañana de armar este puzzle, por así decirlo, de entender las dinámicas que se están comenzando a comprender por parte de quienes realizan la investigación, pero como ustedes lo decían, también quienes compartieron con las víctimas, con Eduardo Cruzcoque, que por supuesto ha sido una sorpresa para muchos de los vecinos que están acá. De hecho, le quiero pedir a Mario que antes de que vayamos con nuestro entrevistado, le mostremos a quienes ven a través de la tarde nuestra parte de lo que es este barrio. Vamos a ir avanzando, por supuesto, pero quiero que se hagan una referencia de cómo ocurren los hechos acá. Muy bien se mencionaba anteriormente que este hecho lamentable ocurre allá por el 18 de octubre. Se comienza entonces a tejer las primeras diligencias investigativas para tener claridad de lo que iba a ocurrir, pero lisa y llanamente se comenzaba a descartar ya la teoría del suicidio, es decir, del parricidio y posterior suicidio, por principalmente no solo las primeras pericias que realizaban los, por ejemplo, policías de investigaciones, sino por la declaración de algunos vecinos, la declaración de quienes habían compartido con ellos previamente en esta calle. Nosotros estamos en la intersección de Monseñor Rafael Edwards y La Cañada,
donde justamente también hemos conversado con muchas personas que nos decían la misma declaración que dijeron allá por el 18 de octubre. No podían creer que Eduardo realizara este tipo de situaciones, no creían que hubiese sido el autor de este parricidio, o incluso muchos amigos que han conversado no solo con nosotros, sino con diversos medios de prensa, señalan de que obviamente no creían la hipótesis que luego después ya fue desechada porque primero tenemos el primer antecedente que efectivamente se logra con el cotejo de todas las cámaras que hay en este lugar. Ya lo podemos ver en el dron ahí. La primera antecedente que se tenía es entender cuál es el móvil que se podía comenzar a hablar. Pero antes de que le comience a explicar, por supuesto, quiero que terminemos de mostrar el barrio Calle de la Reina, un barrio muy tranquilo, un barrio donde Eduardo había llegado ya hace varias décadas, donde había tenido la posibilidad de conversar con muchos locatarios, muchos vecinos. ¿Y por qué ya se comienza a hablar de móvil? Porque todo esto está en base a contradicciones, Alfonso, contradicciones que por supuesto nosotros ya hemos dado cuenta y que vamos a seguir detallando. Lo escucho. Sí, como esta noticia se viene siguiendo, ayer estábamos terminando la tarde nuestra y contábamos en la detención, se ha ido desglosando desde ayer. Y lo que hemos visto ahí de los vecinos que tú seguramente has tenido la posibilidad de conversar, de que están conmocionados. Imagínense uno que está lejos, que comienza a investigar esto, que comienza a contar la noticia, a contarle a usted. La verdad es que los detalles hacen que uno, bueno, la verdad es que se sorprenda, le conmueva. Bueno, imagínense quienes han vivido con ellos, quienes vieron a estos gemelos, quienes conversaron con Eduardo, quienes vieron a Jorge, y después tienen que empezar como ellos a entrelazar esta historia. Es una comunidad cristiana que está absolutamente convencionada. Mire, quiero que ponga atención a lo siguiente, porque vamos a mostrar acá en nuestro video wall el lugar del que estamos hablando. Ayer, Chanti, en algún momento lo conversábamos, una de las fuentes que era una larga propiedad, aquí se ve clarito, ¿no? En donde en una parte está el imputado, Jorge, y al medio, Eduardo. Y para todos los casos tienen que pasar, circular por dentro sin ningún problema, y tienen un tope las casas, digamos. En el fondo se comunican internamente. Exacto, en esta están propiedad. comunicadas, tienen una leve división, podríamos decirlo de alguna manera, y es uno de los móviles, ¿cierto? Que se ha dicho que podría haber motivado o llevado a este hombre al crimen, a este triple crimen. Un terreno de alguna manera en disputa que quería que vendieran, lo que nos hemos enterado también nosotros, es que Eduardo se resistía a esta venta. Y es allí en donde probablemente él aparece como la persona que está dificultando acceder al dinero que se podría obtener por esta venta en un terreno en la comuna de La Reina, un terreno extenso, que sin duda estaba muy bien monetizado. Sí, y de las cosas que han trascendido también, vamos a ver qué pasa en la audiencia, pero por ejemplo, cuando Jorge llama a Carabineros, da una serie de descripciones. Es que acabo de encontrar el cuerpo en la terraza, están los niños en otra parte, evidentemente que los detalles son súper escabrosos, pero él da cuenta en el relato con mucha seriedad y también a esta altura con una sangre fría que solo tienen asesinos en serie, básicamente, de decir lo que estaba pasando, pero como desdoblándose, o sea, tomando distancia de lo que la Fiscalía le está imputando. Y cuando vemos este mapa que le estábamos mostrando, es que entendemos que él conocía perfectamente el terreno. Sí, él estaba acá y circulaba habitualmente por el lugar, y acá está la casa de Eduardo Cruzco, que acá encontraron a él, a sus hijitos, digamos. Y la verdad es que ahí uno va entendiendo la familiaridad del imputado con la víctima y sus hijos, adolescentes, 17 años. 17 años, que estaban ese fin de semana con él. Sí. Es verdad, estábamos también conversando y hemos insistido en eso, ¿no? En que todos quienes lo conocen, Cristian, conocieron a Eduardo, decían que era imposible que él hubiese cometido este parricidio, porque él vivía y se desvivía al mismo tiempo por sus hijos, sus gemelos, sus mellizos. ¿Qué es lo que has podido conversar allí? ¿Cómo reciben hoy día? Ya lo decíamos, unas 2 semanas después, esta nueva información que se conoce y que él también habría sido una persona asesinada. Ha sido bastante intenso, Chanti, no solo compartir con quienes lo conocieron, quienes incluso lo vieron comprarse una bebida, venir al sastre. Nosotros estamos literalmente a la vuelta. Es cosa de, así calcular al ojo, 40 metros de la casa donde ocurren estos hechos. Y también, por ejemplo, le quiero pedir a Mario que mostremos, mientras les doy un poquito de contexto, antes de que conversemos con nuestro entrevistado, don Guillermo Ibáñez. Don Guillermo, que es un personaje icónico acá del barrio y que nos va a dar la ayuda para entender esto de los móviles. ¿Y por qué hablamos de los móviles?
porque primero, en base a puras no concordancias, es decir, cosas que no le hacían parecer a la Policía de Investigaciones, es que se logra determinar por qué habrían ocurrido estos hechos. Y para eso hay que remontarnos al año 2014, cuando la familia de Eduardo Cruzcoque padre, Madrid, que fallece en el año 2017, pero antes habría creado una sociedad que sería la dueña del patrimonio, que está evaluado en más de 1.000 millones de pesos. Ese sería eventualmente el interés que daría origen a esta principal línea investigativa. Y yo le quiero preguntar, don Guillermo, lo que hemos estado conversando, al parecer se descarta lisa y llanamente, no solo por parte de ustedes los vecinos, sino que también de la investigación, que haya sido un parricidio con posterior suicidio. ¿Usted qué le causa, como alguien que conoció por más de 20 años a Eduardo, el escuchar primero la noticia del 18 de octubre y ver este vuelco que tiene ahora? Bueno, nosotros estamos todos los vecinos conmocionados por la noticia, por el vuelco sobre todo, pero yo conocí bastante a Eduardo, y era una persona muy pacífica, muy buen vecino. A veces andaba por aquí paseándose en bicicleta y era una persona que vivió muchos años acá, porque está criado y nacido aquí en este sector. Chan, Alfonso, los quiero sumar también a la conversación. Llama algo la atención no solo del nivel de cercanía que quizás logró Eduardo acá, sino la sorpresa para muchas personas de las circunstancias en las que se ocurren los hechos, la declaración que realiza él, porque recordemos que había comentado que había salido a pasear a su perro, pero ahí lo que ya habíamos analizado, que posteriormente tira una bolsa, esto es parte de la investigación, está siendo formalizado. Y también le quería preguntar cómo analiza lo que está ocurriendo ahora, no solo con los vecinos, sino con el mismo formalizado que está en el Centro de Justicia, que va a ser imputado por este homicidio. Yo creo que acá lo más lógico es que el cuñado tiene que haberlo atacado, porque él era una persona muy tranquila. Y no era para matar a sus hijos, porque él siempre los quería, hablaba con ellos, los quería mucho y siempre estaba preocupado por ellos. Guillermo, ¿cómo está? Le saluda Alfonso Concha, gracias por la entrevista y bueno, ayudando a entender un poquito lo que pasa con la comunidad. En las imágenes de la detención de Jorge vemos una persona que está impertérrita, no se mueve. De hecho, es sorprendida en su casa, en su cama, es detenido. Y no hay ningún gesto que... ahí están las imágenes de la detención. No hay ningún gesto que muestre arrepentimiento, reacción a lo que está pasando. Culpa. Como que no le pasa nada. Entonces, respecto a Jorge particularmente, a quien está siendo imputado, en este caso de homicidio, de triple homicidio, triple asesinato, ¿qué saben ustedes de él? Porque la verdad es que nosotros, pareciera como que él como que se desdobla de todo esto, como que es una persona, si la Fiscalía tiene razón, asesina, y otra persona, el buen vecino de la Comuna de la Reina. Ustedes, Guillermo, ¿qué saben de él? ¿Cómo nos podrían describir a Jorge? Bueno, Jorge era una persona también tranquila, muchas veces vino a mi negocio, conversábamos, y era una persona normal. Normalmente en las tardes yo siempre lo veía haciendo ejercicio, siempre andaba con zapatillas, short, y también en bicicleta, pero era un ciudadano como cualquiera de la comuna. ¿Y hace cuánto más o menos, Guillermo, él había llegado, Jorge, a vivir aquí? Porque entendemos que es un terreno familiar. Es su señora, es Trinidad, la hermana de Eduardo, la que compone la familia propietaria del terreno. ¿Cómo era Trinidad? ¿Qué sabían de ellos dos, de esta relación del matrimonio o de la relación de todos quienes finalmente compartían ese terreno? La pareja imputada siempre se veía bien, siempre andaban juntos, unidos, como andaban comprando, a todas partes andaban unidos, como un buen matrimonio. Ya. Sí. Y Eduardo también, pues siempre yo lo veía con su señora, andaba caminando por acá, hasta que hace como 2 o 3 meses atrás que me encontré con la señora de él y me dijo que estaban divorciados, pero ella que seguían siendo muy buenos amigos. Ya, los padres de estos dos hermanos también lamentablemente asesinados. ¿Y usted escuchó o en el barrio se comentó respecto de alguna posibilidad o ánimo de vender ese terreno? ¿Alguien quería venderlo? ¿Se supo allí?
No, nunca nadie, nunca escuché a nadie que quisiera vender, que estaba en venta, nada. Ahora, Guillermo, sobre los No. hermanos, Sí. Eduardo y Trinidad, ¿era una buena relación? ¿Lo que ustedes veían al menos como vecinos? Sí, tenían una buena relación pero nunca se veían juntos, nada de eso. Ya. Cada uno andaba con su pareja, pero ellos juntos no. Ahora, Guillermo, mire, usted comprenderá que lo decíamos al principio, ¿no? A todo lo que nos ha pasado es que primero conocemos el titular, luego conocemos los detalles. En esos detalles aparece Jorge, aparece Eduardo, sus hijitos asesinados, aparece Trinidad. Y eso nosotros, todo a distancia, que estamos informando, Cristian conversando con usted, nosotros como departamento de prensa, en fin, como que es, la verdad, irreproducible los detalles que uno se imagina, porque si esto se montó, si Eduardo se preocupó de armar todo esto, ¿qué resta para los vecinos? Ustedes cuando ya saben estos antecedentes, ¿qué les va pasando a ustedes? ¿Qué han conversado entre ustedes? Yo me imagino saliendo de la casa a tratar de averiguar más detalles respecto a lo que está pasando en ese barrio. Claro, todos los vecinos quedamos como en estado de pánico porque los dos eran muy buenos vecinos. Nunca pensamos que iba a ocurrir lo que pasó. Guillermo, ¿y cómo fueron los días posteriores al 18 de octubre? Después de que los vecinos se enteran, me imagino por el movimiento policial, que algo había pasado allí, cuando se confirma que hay tres personas que fueron, que tres personas fallecidas inicialmente, ¿cierto? El padre que se creía había matado a sus hijos. ¿Cómo fueron los días posteriores en este barrio, en la comunidad? Le pregunto, por ejemplo, en algo tan común, ¿no? Como entregarle el pésame a esa hermana que había perdido a su hijo. ¿Cómo fueron esos días? ¿Cómo los vieron a ellos? Estaba toda la gente conmovida con lo que había ocurrido, pero estaba todo el mundo muy triste ¿Pero a ellos se les vio? por lo ocurrido. ¿Al matrimonio, a Trinidad? No sé. Desde que ocurrió los hechos no se vio a nadie, A ninguno de los dos. Sí. a ninguno de los dos. Cristian, Sí. quería preguntar precisamente eso, con Guillermo al lado, pero me imagino durante la mañana, con la conversación con el barrio. Porque también estábamos conversando eso, ¿no? Días después, entre que pasamos de un parricidio, como se informó inicialmente, a un triple homicidio, los vecinos igual estaban conmovidos. Nadie los vio, nadie vio a Jorge, a Trinidad, nadie los... ¿Qué fue pasando entre medio, digamos? No, de hecho, Alfonso, no solo lo conversábamos antes de ir al despacho con otros vecinos, también, si queremos, le invito a avanzar mientras comentamos lo que nos hablaban los vecinos, sobre todo porque, por un lado, ya lo comenta Guillermo, era una persona que concurría, por ejemplo, acá a prestar servicios básicos en la intersección de La Cañada con Monseñor Edward, pero sí estaban afectados porque señalaban de que era una persona humana, de que tenía lo que se denomina ángel, por así decirlo, porque era aquel que saludaba, aquel claro, que se despedía, aquel que iba a comprar, y no solo le preguntaba cuánto costaba el producto, sino que, por ejemplo, le preguntaba por la familia, y es por eso que muchos de acá lo conocen, o ni siquiera fueron, por así decirlo, amigos, sino que solamente un buen vecino del barrio, y que en un momento fueron sus principales argumentos. Entonces, al preguntarle, por ejemplo, ¿qué fue lo que ocurrió el día 18 de octubre? ¿Qué es lo que vino después? Prácticamente un momento de silencio, nos comentaban algunos vecinos, porque la ausencia de las mismas personas que ya naturalmente estaban fallecidas, pero por otro lado, la duda que era, por así decirlo, la tónica de todo el barrio, porque sumamos a que las personas lo defendían y no estaban de acuerdo con esta hipótesis del suicidio, y posterior a eso ya se comienza a saber esta información, y la gente que conversamos, por ejemplo, ayer y durante la mañana, reafirma nuevamente la misma postura que ya habían manifestado días después, cuando ya se señalaba que se había suicidado. Ese es el problema, y eso es lo que también nos ayuda y ayuda a la policía para desglosar y entender cuál fue el modus operandi acá de Jorge, y también entender cómo bajó por Avenida La Cañada, cómo llega a la intersección con Avenida Loreley y en el sentido contrario realiza el cruce del Canal San Carlos, y es donde aparentemente tira esta bolsa, donde estaría también otro elemento relevante que ya ha sido confirmado durante la investigación. Tenemos que entender que dentro de toda esta historia, que se remonta presumiblemente hace varios años atrás, se los comentaba, en el 2014, el padre de Eduardo Cruz Coque Madrid, realiza una
fundación familiar, una sociedad familiar. Posterior a eso, lamentablemente, en el año 2017, Eduardo Cruz Coque padre fallece, y en el año 2022 la madre de Trinidad y de Eduardo Cruz Coque, también fallece. Posteriormente a eso, quienes se hacen cargo de realizar toda la posesión efectiva y todos los trámites legales, como también eventualmente tener mayor control de todo el patrimonio, es el matrimonio de Jorge con la hermana de Eduardo, Jorge y Trinidad. Y es ahí donde ya la Fiscalía y por supuesto todas las investigaciones comienzan a entender y la no concordancia con el mismo relato, porque él había señalado, primero que él llamó al 133 a dar la noticia de que había encontrado acá el cuerpo de los familiares fallecidos, pero posterior a eso señalaba que había ido a pasear al perro. Lo habían sacado a pasear, y eso es muy raro, porque se aprecia en la imagen que claramente va con una bolsa donde Chantal Alfonso, y esto les quiero dar el pase también para que conversemos de esto, habría participado, o mejor dicho, habría cometido su homicidio utilizando una máscara y posteriormente le habría dado un medicamento a estos dos menores de 17 años. Sí, mira, yo creo que toda persona que ha tenido algún tipo de cercanía con la historia se hace un montón de preguntas. Esa imagen que usted está viendo en pantalla, a mí me pasa que digo, ¿en qué va pensando? Además, esta jornada nos enteramos que es psicólogo. Uno supone, desde el prejuicio, porque no tiene por qué ser así, que ellos tienen un control mental diferente por profesión al resto de las personas. Pero lo cierto es que él va tranquilito, caminando, y si la cronología que ha trascendido, que tiene el Ministerio Público, es real, él ya en ese momento cometió el asesinato. Exacto. En esas imágenes que usted está viendo en pantalla, él ya lo hizo. ¿Qué irá pensando? ¿Qué pasa por su cabeza? Suele ocurrir también que en este tipo de casos policiales hay huellas que va dejando. Bueno, esas huellas que dejó son las cámaras de seguridad que nos están mostrando. Entonces, hay tantas cosas que solo por el hecho de ir sabiendo a esta altura, como que conmueven, llaman la atención, y está el tema de la máscara además. Alcancé a ver en esa imagen que decía arriba 17:33 minutos, que es la hora en la que está dando este paseo al perro, claro. Como él cuenta también en la llamada telefónica, cierto que entendemos se hizo a las 19 horas, cuando él regresa a su casa y dice encontrarse con esta horrible escena. Lo que sabemos, se ha hablado de alevosía, de premeditación, al menos que esto estuvo planificado, porque él ideó ir hasta un centro comercial, hasta un molchino, sí, y comprar una máscara que ocupó para ingresar a la casa. Se hizo también de medicamentos que le permitieran bajar la voluntad o reducir la voluntad, la posibilidad de reacción de los dos hermanos, a quienes les dio una pastilla que luego les impidió tener cualquier tipo de reacción, ¿cierto? Sí. Cuando él los procede a quitarles la vida. El concepto que nos han hecho llegar es de sumisión. Sí. Que él ocupó estos medicamentos, lo que sea, digamos, para someter a los gemelos, a estos adolescentes de 17 años. Dejarlos sin voluntad. Exactamente. Y ese concepto, de nuevo, es tan potente como la imagen que estamos viendo en pantalla, como el relato tuyo, Cristian, como lo que nos están diciendo los vecinos. En el fondo, es un puzzle policial que seguramente vamos a terminar de construir hoy día, pero que estamos lejos de entender, Cristian. Y hay además, perdóname, Cristian, dentro de las compras, un arma cortopunzante y una pistola que no tenemos claro si es de fogueo o es de juguete, pero que en apariencia luce muy parecida a una real. Y volviendo a estas compras que él organizó, está la máscara, que sin duda ha sido un elemento con el que le entró a la casa, ¿no? Es un elemento importante porque se presume, y lo vemos ahí en las imágenes, que dentro de esa bolsa de papel reciclable, que es la que posteriormente tira, estaría el arma involucrada, que todavía no ha sido encontrada, esta pistola, que se presume que sería de fogueo, y finalmente lo que ustedes hablaban, la máscara. De hecho, nosotros con el equipo de La Tarde es Nuestra, estuvimos durante la mañana recopilando la información y siguiendo los pasos que previamente al 18 de octubre habría tenido Jorge. Porque él se dedicó a planear, obviamente con premeditación, todo esto, y uno de los pasos que realizó fue ir a un supermercado muy cerca acá, del barrio en La Reina, en Príncipe de Gales, donde compró en un molchino esta máscara de Halloween, con la cual posteriormente ingresa a esta vivienda. Ustedes lo comentaban, le entrega estas drogas de sumisión a estos dos menores de 17 años para posteriormente asfixiarlos, y es de ahí
teníamos, por supuesto, la comprobación de que fue atacado con esta herida cortopunzante. Tenemos más vecinos que nos van a ayudar a entender todo este puzzle policial, para entender también cuál habría sido no solo, obviamente, la motivación que llevó a Jorge a cometer terrible situación, pero sí también hacer un análisis de lo que está ocurriendo, Alfonso. Sí, es que en tu relato estábamos justo mostrando hace poquito una imagen subjetiva, decimos nosotros, que es básicamente la cercanía a este mall chino. ¿Qué encontraste? ¿Qué te dijeron? Ahí está, esa imagen es precisamente, así llegó Jorge al lugar, así llegó a comprar, quizás qué cosa estaba pensando, pero lo cierto es que ahí ya tenía, según el Ministerio Público, la planificación suficiente para decir: tengo que hacerme de cosas, tengo que comprar una máscara, tengo que hacer pasar de alguna manera este asesinato como otra cosa, en su mente, porque la verdad es que a esta altura no lo logró. Pero en la conversación ahí, cuando llegaste a ese mall chino, ¿qué te decían? ¿Te comentaron algo? ¿Sabían de la historia? A lo mejor se enteraron por ti de que de alguna u otra manera están involucrados en todo este hecho policial. Sí, tenemos ahí unos datitos que podemos consignar, porque primera instancia llegamos en la mañana, pudimos conversar con uno de los reponedores de este local y fuera de cámaras le mostramos naturalmente la imagen del detenido, de Jorge, que ya está dando vueltas a todo el país, y ellos por un lado se habían enterado de la lamentable noticia, pero por otra parte sí recordaban que esa persona había comprado una máscara que presumiblemente, hablamos de presumiblemente porque no podemos confirmarlo, pero se tendría indicios de que sería de una máscara como de chimpancé, una especie de mono. Sí. Naturalmente en Halloween, en temporada de Halloween, cualquier persona puede comprar una máscara así, pero no cualquiera pensaría que iba para cometer un ilícito de esa naturaleza. Entonces ahí también cuando ya la Policía de Investigaciones y también la Fiscalía comienza a hilar fino, comienza a entender que primero Eduardo no se había autoinfligido las heridas. En segunda instancia, no coincidía el relato que había realizado primero Jorge con lo que posteriormente las cámaras de vigilancia corroboran, donde ahí lo vemos caminar naturalmente, como se dice, como Pedro por su casa, quizás pensando qué cosa, y con una completa naturalidad, porque si coincidimos las horas, ya tendríamos ahí el dato de que él habría cometido el ilícito y posterior a eso va a lanzarlo. Exacto. Entonces, claro, sumamos todos esos antecedentes, más el historial familiar que existe por el interés en el patrimonio, que como se los comentaba, es de más de 1.000 millones de pesos, 2 departamentos en el centro, y acá las imágenes que mostrábamos en el dron, el lugar está dividido en un loteo de 3 casas, una de arriendo, una de Eduardo y la otra de Jorge. Entonces, Alfonso, nos llama también la atención, por otra parte, el nivel, por un lado, de tranquilidad que él tuvo hasta el minuto que fue detenido y que se contrapone también con la planificación, me imagino. Absolutamente, y eso es lo que no deja de sorprendernos, ya lo comentábamos, cuando entra la policía para detenerlo y está acostado, como si nada, cuando llama a Carabineros también para alertar de esta escena del crimen en la que se encuentra al llegar a su casa, en una de las viviendas contiguas a la de él. Y te quería preguntar respecto de este lugar, de este centro comercial de chino, en donde él va a comprar la máscara. ¿Cuán cerca o distante está de la casa que él habita? Pensando en que si es que un recorrido que pudo haber hecho a pie, si es que tuvo que realizarlo en auto, ya que lo veíamos también en estas vueltas o paseos que se daba con su perro. Mira, presumimos que evidentemente lo puede haber realizado en vehículo, si quiere realizar la compra tanto del arma de fogueo como de la máscara, y también considerando que yo me atrevería a decir, sin ser un experto en metraje, que por lo menos estamos a 2 o 3 kilómetros del supermercado. El supermercado que alberga este mall chino está en la intersección de Príncipe de Gales con Carlos Silva Vildósola, por ahí, cerca de la intersección de esas calles. No tengo la certeza si se juntan, pero de ahí a La Cañada, como Monseñor Edwards, donde estamos y hemos conversado con las personas, yo me atrevería a decir de que sí fue en vehículo y para, posterior a eso, preparar todo el modus operandi que lo iba a hacer. Y por eso, y Alfonso, también los quiero invitar a conversar con otra de las vecinas acá, locatarias que está a la vuelta del lugar de los hechos. Y, por supuesto, también ha conversado durante toda la mañana con nosotros. Primero, para que la conozcan. ¿Su nombre, estimada? Stephanie. Doña Stephanie. Primero, preguntarle quiero apelar a lo emocional, naturalmente, de una noticia que se supo en un comienzo que había sido de una forma, pero terminó siendo de otra. ¿Cómo lo toma usted como vecina, como locataria, que probablemente no era su mejor amiga, pero sí lo conocía, sí lo vio? Sí, lo veíamos pasar frecuentemente para acá por el sector. Tenía un perrito amoroso que lo tiene.
que generalmente venía, lo acariciábamos, pero él, una persona muy amable, no tengo nada que decir en contra de él, o sea, de que fuera una persona, algo que uno dijera era extraño, no. Solamente que lo veíamos pasar generalmente con su nieto, con su perro, en bicicleta, una persona que se veía que era deportista. Si hablamos de Jorge, Jorge lo conoció, habló con él, le llama la atención lo que comentábamos del nivel de calma al minuto de ser detenido, el momento con la tranquilidad que camina por Loreley, quiero decir, con la calle que está, con la cañada, le llama la atención quizás y se lo puede matizar con lo que usted veía de él. ¿Era efectivamente tan tranquilo o le llama la atención? Es que él era una persona súper tranquila, muy correcto, es que nada que uno diga, oye, era una persona extraña o que uno viera que era depresivo o agresivo, nada, una persona muy normal, un caballero. Jean Alfonso, ella también está con retorno y está muy atenta escuchándonos para analizar esta situación y también comprender los hechos que estamos conversando. No, entonces a ella como vecina le pasa lo mismo que nos pasa a todos, digamos que hay un contrapunto entre la persona que estamos viendo, caminando tranquilamente con su perro por la calle y la persona que está vinculando, que es la misma, para todos los efectos, está vinculando el Ministerio Público a un triple asesinato, ¿no? Sí. Y ahí, ¿qué les pasa a ustedes como vecinos? Porque son dos personas que uno podría describir perfectamente paralelas, diferentes, pero que es la misma. Cuando saben que es la misma, me imagino ya a esta altura como conmoción, ¿no? No se me ocurre otro concepto, al menos en el barrio. Sí, o sea, cuando vimos las imágenes, porque uno acá ve mucha gente, como yo tengo un local comercial acá, entonces hay muchas personas que uno ve generalmente pasar, pero yo no lo asociaba a él hasta que vi las imágenes cuando lo detuvieron y fue un golpe, pues porque la verdad que no te vas a pensar jamás. Claro. Que una persona que tuviste en reiteradas ocasiones pudiera hacer algo así. Ahora esto está obviamente en investigación. No podemos decir que él hizo tal cosa o no la hizo, porque como te digo, yo te puedo decir lo que yo veía al respecto de él cuando pasaba por acá. Es una víctima, asesinado. Y también dicen algo así los vecinos, Cristian, tú estás con Stephanie en este momento, respecto de quién ha sido detenido en las últimas horas, formalizado todavía en este momento, es el cuñado de este hombre al que mató aparentemente y también de sus dos sobrinos. Me hace recordar, Jean Alfonso, un caso emblemático del año 2018. No sé si lo recuerdan, en el San Vicente de Tahuatahua, donde una de las autoras intelectuales de este crimen participó finalmente dentro del velorio de la víctima, y eso nos ayuda también a entender quizás los modos que existen detrás de todas estas personas que, como en este caso ahora Jorge ya está siendo formalizado naturalmente, llama mucho la atención, por supuesto, y la vecina acá, Stephanie, también nos estaba relatando eso. Stephanie, yo también le quería nuevamente preguntar, y para quienes se suman a la sintonía de la tarde nuestra, entender un poco el perfil de Jorge y también, por supuesto, de Eduardo, que ya no está con nosotros, pero usted también lo vio acá y llamaba mucho la atención la cercanía. Todos me comentaban acá, los locatarios, que él tenía cierto tacto, no era como el cliente que iba a comprar, sino que te preguntaba más allá de cómo uno estaba, te preguntaba también cuáles iban a ser tus planes para la semana, por ejemplo. ¿Cómo era él también en el tacto? A ver, voy a volver a repetir lo que dije delante. Yo generalmente no era mi cliente, pero yo lo veía pasar por acá. Siempre, a veces cuando estaba acá afuera, había un saludo, generalmente cuando venía con su perrito también, que se paraba acá para que nosotros hiciéramos cariño al perrito. Pero más allá yo de hablar con él, era un saludo o de una sonrisa, de alguna talla que se tiraba en el momento, pero más allá no lo sé. Pero de lo que yo veía de él, una persona totalmente normal, muy correcto, muy amoroso con su nieto. Siempre andaba con él, andaban en bicicleta, pero una persona totalmente normal. O sea, la verdad que nosotros como vecinos
realmente nos choqueó porque de saber quién es la persona que está imputada en este momento, que era una persona muy ¿Estefaní? correcta, muy decente. Dime. Una pregunta, que tú has mencionado 2 veces a alguien que paseaba con sus nietos. Perdón, ¿a quién te refieres cuando hablas de este hombre que sale con su nieto? ¿Es Jorge o Eduardo? Jorge Iván, sí. Ah, ya, no, perfecto. Jorge. Ya. Él era más asiduo a transitar, digamos, por acá, por el sector. Ya, perfecto. ¿Cuántos hijos tiene o cuáles los familiares que están ahí, Estefaní? ¿Sabes por qué? Porque a veces uno se queda focalizado en los personajes de hechos como estos. Y se le olvida, en el caso de quien está siendo imputado como asesino, digamos, por Jorge, que tiene toda una familia detrás. Que si como vecinos ustedes están impactados, nosotros como periodistas estamos contando esta historia impactados, ¿qué decir de la familia en torno a Jorge? ¿De ellos han visto a alguien cerca? No, ¿Ha habido algún comentario no lo de sé. ellos? No, nada. No. Nada. Es más, hay muchos vecinos que tampoco no quieren hablar, también hay muchos vecinos que están molestos porque uno habla con la prensa, pero yo de mi punto de vista lo que yo te puedo decir es lo que ya te dije, es que yo lo veía de pasada, había siempre en él una sonrisa, lo veía con su nieto, con su perro y eso sería, yo no tenía más relación con él, o sea, lo ubicaba por mucho tiempo porque... Claro. Llevo acá ya 4 años, entonces uno ya ubica a los vecinos del sector. Lo que sí, a veces tú los ves, pero tampoco no sabes dónde vive, quiénes son, cuál es la familia. Ahí sí que no te podría dar esa información porque no lo sé. ¿Y tienes recuerdo de haber visto a Jorge Iván después de conocido este horrendo crimen? ¿Lo viste pasear? ¿Lo viste con su perro? No. ¿No lo volviste a ver? No, en esas 2 semanas no se vio para nada, pero sí el día de ayer, por lo que me dijeron 2 vecinos que lo habían visto en la mañana que estaba haciendo su jardín, estaba cortando el pasto, pero la verdad que por acá transitar, yo en esas 2 semanas no lo vi para